Independencia y patria socialista. El sol sigue saliendo por el Esequibo, por allí nos encontramos con el Padre Sol. Leales siempre, traidores nunca. Fíjense, la historia está allí para quien quiera conocerla. El pasado histórico, la línea histórica de este proceso de la República de Venezuela, que nació en 1777 con la Real Seguridad de España, que pasamos a ocupar el territorio de la Capitanía General de Venezuela, que era el doble de lo que tenemos ahorita, y que hemos perdido casi la mitad, producto de tantos errores, y que con razón Bolívar reclamaba, colocando sobre la mesa en el reclamo internacional, el principio del uti possidetis iuri, que en latín significa como poseías seguirás poseyendo, y es una tarea que está planteada todavía en el reclamo del Esequibo nuestro y de un territorio que perdimos con la firma del convenio Pombo-Michelena, casi 135.000 kilómetros cuadrados que entregó el llamado padre de la Guardia Nacional, Eleazar López Contreras, de un solo plumazo, ¿no? Pero fíjense, la historia está ahí. Y hay un amigo que en paz descanse, el doctor Valerio Matiguán, acostumbraba a decir: la ignorancia es de libre ejercicio. Y ciertamente es así. Y hay gente que se llama líder, o hay mujeres que se llaman lideresa porque asumen el concepto sin entender el real significado de lo que significa ese concepto. Hay quienes se llaman políticos, no entendiendo que están en el terreno de la politiquería, del populismo, del partidismo, pero que políticos no son. Les falta mucho. Un político debe ser un hombre con una capacidad filosófica extensa. Y la filosofía define el amor por el conocimiento. Debe ser un estudioso permanente. Pero además debe ser un estudioso de la sociedad, debe ser sociólogo, debe ser un antropólogo, debe tener conocimiento de economía política, de entender lo que es la economía capitalista, la economía inglesa, de la cual se desprende la economía clásica inglesa, de la cual se desprende la economía capitalista liberal. Conocer la economía política que planteó Carlos Marx. Conocer elementos de la macro, meso y microeconomía. Dominar elementos de todo, incluyendo la medicina, la psicología, porque eso permite que realmente pueda cumplir esa función como líder o lideresa. Pero fíjense, hoy está cumpliendo años el partido Acción Democrática. Y si usted lee todo lo que están escribiendo los descendientes, los herederos de ese partido, ellos sienten orgullo de que los llamen adecos. Es más, ellos dicen que son adecos. Pero dificulto que alguno de ellos sepa lo que define el vocablo adeco. Y eso lo voy a recordar. Hoy 13 de septiembre de 2020, si usted entra a través de Google, le pregunta a Mr. Google, que no es chavista, que es una figura de la incomunicación estadounidense, va a encontrar allí que le pregunta integrantes por Venezuela de la Internacional Socialista. Y el primer partido inscrito hasta hoy, todavía está allí, en la Internacional Socialista, es Acción Democrática. Pero además de eso, cuando usted va y busca los estatutos de Acción Democrática en el Consejo Nacional Electoral, que allí lo dejó el Consejo Supremo Electoral, va a encontrar lo que ellos consignaron como registro del partido, los estatutos, que el Partido Acción Democrática se define, o lo conceptualizaron sus fundadores, como un partido socialista revolucionario. O sea, la pregunta era Simil Locha: ¿cómo es que ellos odian el socialismo? ¿Cómo es que tienen una carga demoníaca en contra del planteamiento socialista que ha hecho Hugo Chávez, cuando ellos se definen como socialistas? Pero además de eso, cuando Acción Democrática llegó a ser poder, un partido de masa, eso hay que reconocerlo, eso está en la historia. Aquí el que no era adeco era Copellano. Un grupito, nosotros que éramos los cabezas calientes, ¿no? De izquierda, de extrema izquierda, pero éramos un grupito. Adecos y Copellano. Entonces resulta que los Pérez Jimenistas, a raíz de que derrocan a Marco Pérez Jiménez, le achacan la culpa fundamentalmente a los dirigentes del Partido de Acción Democrática. Cuando nace Acción Democrática, ellos definen a su militancia como adeístas. Eso era como ellos se llamaban, así como de pesubistas, ellos eran adeístas. Los Pérez Jimenistas, tratando de satanizarlo,
que han siempre tenido la figura del comunismo como algo satánico. Pero eso es cuando alguien habla de que no, el comunismo fracasó, es que el comunismo no ha existido nunca. El comunismo sigue siendo todavía una utopía. Es una sociedad perfecta que vendrá después de la sociedad de transición del socialismo. Y todavía no hemos logrado consolidar el socialismo. Estamos incipientes. Por lo que el comunismo no ha llegado a ninguna parte, salvo la sociedad comunitaria primitiva, que fue la primera etapa de la humanidad. Pero comunismo como tal, como sociedad, no ha nacido. Allá vamos. Entonces, pero el comunismo se ha satanizado tanto porque el capitalismo, los liberales y ahora el neoliberalismo buscan a satanizar el capitalismo al socialismo, porque cuando aparezca el socialismo y le dé paso al comunismo, ellos van a desaparecer como sociedad. Por supuesto que tratan de decir que el enemigo potencial de ellos, que es el comunismo, es una mierda y que eso es lo peor y que no puede llegar aquí. Entonces, con el comunismo, los perjimenistas también satanizaron a los adeístas, como hoy los adecos buscan a satanizar el PSV con el comunismo. Es como viene el coco. El comunismo ellos han tratado de venderlo como el diablo. Va de reto. Entonces, ¿qué ocurre? Que los perjimenistas le colgaron a los adeístas la C y la O de comunista. Y entonces los llamaron adeco. Y por eso viene el vocablo de adeco. O sea, son adeístas comunistas. Y entonces hoy ellos dicen con mucho orgullo que son adecos. O sea, ellos reconocen que son adeístas comunistas. Entonces, ¿cuál es la campaña de satanizar el comunismo y al socialismo si el Partido Nacimiento de Acción Democrática dice Partido Socialista de la Revolución o revolucionario? Y el concepto que los identifica es adeco, adeístas comunistas. ¿Por qué el odio al comunismo y al socialismo? Por una cuestión clave: ignorancia política. Es muy débil la formación de esos dirigentes del Partido de Acción Democrática. La mayoría no tiene formación. Carlos Andrés Pérez era un casi analfabeta, tenía segundo año de bachillerato. Y político no fue nunca, politiquero sí, partidista sí, pero político nunca. Y Rómulo Betancourt no tenía, yo creo que tenía sexto grado, aunque no lo refleja la historia, pero no llegó a estudiar en el liceo Rómulo Betancourt. Era lo que ellos se denominaban autodidacta, porque estudió por su cuenta. Eso sí, muy hábil, muy astuto. Tanto Rómulo Betancourt, el padre de Disparen primero y Averigüen después, y su hijo putativo Carlos Andrés Pérez, que igual repitió cuando el Caracazo Disparen primero y después recogemos los muertos, después averiguamos. Entonces, hoy está de cumpleaños. El partido no tiene la culpa, porque ese partido nació como un instrumento de lucha en ese momento histórico muy interesante. Pero quienes lo integraron, después lo lanzaron al fango de la historia. Y la mayoría cayó en el terreno de maltratar a este pueblo. 10.000 jóvenes asesinados en este país por pensar. Raúl Leoni, uno de los más criminales que pasaron por la Casa Blanca, por aquí por el Palacio de Miraflores, como presidente de la República. Criminales. Cómo asesinaron muchachos, cómo lanzaron de helicóptero gente en las montañas por pensar. Delito pensar. Alberto Lovera lo lanzó Carlos Andrés Pérez, que era ministro de Relaciones Interiores, a la Laguna de Lechería, atado con una cadena, y flotó el cadáver. Autor intelectual y material del asesinato del maestro, profesor Alberto Lovera. Y así para ustedes contar, pudiésemos hacer una lista y pasar un día entero leyendo nombres de las tantas masacres. Cantaura, Yumare. En Yumare asesinaron un grupo de compañeros, la mayoría estudiantes y campesinos que estaban acostados, tenían impactos de proyectiles por las plantas de los pies, los asesinaron durmiendo. En Cantaura, obra de Luis Herrera Campos. Pero Acción Democrática en los campos antiguerrilleros, los denominados TO, teatros de operaciones, sembraron compañeros vivos, los enterraron vivos. Entonces, bueno, disfruten su torta, señores adeístas comunistas, y es bueno que le divulguen esa historia a su militancia. Independencia y patria socialista, viviremos y venceremos. Freddy José Pateti Piamo, guerrillero comunicacional latinoamericano, caribeño del mundo, para lo que sea, donde sea y como sea, en defensa de la madre tierra y especialmente esta hermosa República Bolivariana de Venezuela, que me viene a hacer un abrazo.